Esta ecuación de IS 358 desprecia la contribución de las gravitacionales. Dice ISC, si la quiere incluir, inclúyala, pero es muy pequeña, de modo que lo que está haciendo está bien. El cálculo de M sub P en la cara de la columna basado en la resistencia esperada. Ya traía la revisión de la sección en la cara de la columna. Phi igual 1 para, dice, la calificación dice que el phi es 1 para este caso. El momento plástico no cumple. 4.733 contra 5.114. ¿Qué estábamos revisando? Estábamos revisando que la plastificación va a ser acá, pero que la sección completa que está acá resista lo que le corresponde. Todavía no me he ido al eje de la columna, por eso no proyecté al eje de la columna, repito. Proyecté el momento hasta este instante, lo tengo proyectado acá. Porque si la reducción que se le hace a la sección acá, que genera un momento M sub R, proyectado a la cara de la columna, no al eje, a la cara, da un momento mayor que lo que resiste la viga, entonces no estamos haciendo nada. Hay que hacer una reducción tal que cuando proyecte el momento acá, encuentre algo menor que lo que resiste la viga. Porque si no, no hice nada. Va a quedar una conexión típica con una viga demeritada. Pero la conexión sería hacerla con el momento máximo acá. ¿Sí es claro esa revisión que estoy haciendo? No cumple. Entonces hay que modificar A, B y C. Digamos que A lo dejo en 200, B me bajo a 510, estoy dentro de los límites, y C lo incrementamos a 95, de 50 paso a 95, el límite prácticamente máximo. Hago una reducción la mayor posible para que al proyectar el valor del momento al extremo me dé menos de lo que resiste la viga. Entonces así la conexión no va a ser a resistencia total, sino a una resistencia menor. Lo que estamos buscando con la sección reducida es eso. En el fondo es eso. Lo importante de este sistema es que las soldaduras y la conexión tengan unas solicitaciones menores, más bajas, que si la sección es constante. La sección constante es otro tipo de junta, en que aquí está la máxima capacidad de la pobre soldadura. Con este sistema estamos haciendo llegar acá una solicitación menor que lo que resiste la viga. Eso es lo que se busca. Esto es un Excel muy bobo, en que ustedes tantean rápidamente, ponen en su Excel, las propiedades, hacen su tanteo y él mismo calcula cuál es el valor del momento resistente, le hace esta comparación y le dice no cumple. Cambia uno este parámetro y inmediatamente le da la respuesta de la nueva versión. Dígame. Ingeniero, la carga distribuida en el cálculo del flotante de 32 km/m, ¿cómo lo calculó? 32, ¿dónde está un 32 ahí? En la anterior. ¿Más para atrás? ¿Todo eso? Ahí. Esta carga. Carga 1.2D más 1.0 veces la muerta. La aferente. Medio eje. No es todo esto aquí, no. Es lo que realmente a esa viga le está llegando. Que es media luz de estas. Muy bien. Y ahí tuve en cuenta W2/2.
No, la mitad. Esto mide hasta la siguiente columna y 7,60. Tomé 3,80. 3,80 multiplicado por 1,2 más 1 de vivo. En este caso, le estamos reduciendo el ancho al patín casi en un 50%. Las derivas aumentan casi 10. 50 contra 50.1. No se ría, no es machetazo, dio 50. Menor que 50.1. Muy bien. La resistencia, 1289 kN, está menor en el extremo, nos cumple muy bien. Hemos reducido a una selección hasta un nivel tal que el momento proyectado en el extremo es bastante menor que el momento resistente, entonces la conexión va a estar solicitada por unos esfuerzos reducidos. Cálculo del módulo plástico, cálculo del momento máximo esperado, el momento probable en la cara de la columna, nos cumple. Como tenía un error de la luz de 750 y era 760, se me fue un 750 ahí está corregido. Cálculo del PSU en la conexión de la viga columna. En la articulación plástica la cortante era 1232. En el paso 4. El phi BSUN, lo que resiste en cortante, es el perfil que tenemos en uso, que es D por T sub W por 0,6 por FY, eso da 3257. La de la plastificación es 1232, cumple. Observen que como la cortante se supone que es toda tomada por el alma del perfil, entonces el hecho de reducir los patines no afecta la resistencia cortante, porque no hemos tocado el alma y está prohibido abrirle huecos en la zona protegida. Diseño de la unión viga-columna, se debe utilizar penetración total aquí. Se puede usar placa de cortante como placa de respaldo. Se pueden usar pernos de montaje en el alma. Usar placa de cortante. La placa de cortante es la que se pone coincidiendo con el alma, soldada de la columna. ¿Se puede o no? Entonces pueden hacer la junta sin poner placa de cortante, pero es muy difícil tener esa viga ahí con la grúa oscilando y tratar de soldar eso. Entonces mejor pónganle la placa de cortante, pero no necesariamente. Pueden utilizar otros trucos, como por ejemplo poner un ángulo de asiento, que además va a servir de placa de respaldo. Se puede usar una placa de cortante como placa de respaldo. Pues la placa de cortante acá, soldada al patín. Esto es una viga, yo estoy usando el mismo esquema porque ya está ahí. No es una placa extendida, la conexión no es con placa extendida. Esto es el patín de la columna. Al patín de la columna se le suelda una platina con unos huequitos, otros huequitos en la viga, y así la ponemos en su sitio mientras se suelda, pero todo va a ir soldado. Pernos en el alma para transmitir carga, no está calificada así. Placas de continuidad. Las placas de continuidad quedan dentro de la columna en esta posición, enfrentadas con los patines. Pueden necesitarse o no, normalmente sí. Se deben cumplir dos requisitos: la resistencia acortante de la zona de panel, la zona que está acá, es 0,4 veces la raíz de unas cosas. Perdón, la resistencia acortante no, el espesor del patín de la columna, su índice columna, debe ser mayor que esto.
61 milímetros, mayor o igual. 2. También el espesor del patín debe ser mayor o igual que el ancho del patín dividido por 6. En nuestro caso tenemos 41, no cumple, se requiere placa de continuidad. Hemos revisado este espesor con dos límites que se proponen allá. La sexta parte del ancho, el patín debe ser mayor que eso. No lo es. Y tampoco cumple la otra ecuación. Entonces, definitivamente, necesitamos placas de continuidad. Esa es una placa de continuidad. Hay que usarla arriba y abajo si no se cumplieron los espesores que acabamos de ver. La carga concentrada por transmitir, el momento dividido por este brazo, forma conservadora de determinarlo. Esa carga es 6.823, 700 toneladitas vamos a aplicarle a la pobre columna en cada uno de estos puntos. En que esto puede ser en esta dirección o en la contraria. Estado límite, hay que revisar esa aleta. Esa aleta con semejante carga pues va a tener unos esfuerzos muy importantes. Se hacen una serie de revisiones. No cumple, tampoco cumple. Ustedes revisan esto del F2. Entonces dominan el arte de revisar una patín con una carga concentrada. Hay que revisar la flexión, hay que revisar el aplastamiento del alma, hay que revisar la fluencia del alma, bueno, en fin, una serie de cosas que son unas ecuacioncitas muy fáciles de revisar. No, ya no nos cumplió, no está cumpliendo ninguna de las condiciones. No cumple. ¿Para qué sigo revisando si ya no? Con una de esas que no cumpla ya definitivamente se requieren placas de continuidad. ¿Cuánto debe transmitir la pareja de placas? De estas evaluaciones, esta primera evaluación que está acá es para ver la resistencia a la flexión del patín. Patín de la columna. Al tipo le están aplicando unas fuerzas de tensión, de tracción aquí. Se dobla. Oink. Porque no resistió. Esa es la primera revisión que está ahí. La segunda revisión, fluencia local del alma. Estas fuerzas de compresión en el otro patín, en el patín inferior, o según el sismo vaya para el otro lado. Aquí puede producir fluencia local. Aquí donde termina la curvatura, aquí en este punto, puede producir fluencia la concentración de ese esfuerzo. Fluencia. Segundo punto. Esto está en el F210. Arrugamiento del alma. El alma se puede haber pasado las dos revisiones anteriores, pero puede ser que aquí se arrugue. Entonces, si se arruga o no, se revisa con esa ecuación. Roberts. La menor de esas resistencias que calculé, la menor, comparada con la solicitación que hay, estabilizadores o placas de continuidad que se instalen ahí, tienen que tomar la diferencia entre lo menos que resiste la columna por sus diferentes fenómenos de estado límite y lo que se le está aplicando externamente. Entonces, esas placas deben resistir 3.980. ¿Se entendió? 3.980. El espesor mínimo debe ser 0,5 veces el espesor del patín. O sea que
T mínimo 24.6, como quien dice 1 pulgada. Es que este patín de la colina está de 2 pulgadas, 50 milimetrotes, así es esa patín. El detallado de la placa debe cumplir a WST 1.8. No suelten en la zona K, que ya hemos hablado de eso. Entonces se le hace un corte a la placa, el que yo dibujé acá. Puede ser con curva, puede ser a falsa escuadra. Por lo tanto, el ancho que se debe contemplar para la pareja de atiesadores, aquí hay uno y aquí hay otro, son placas de continuidad. Esas placas o atiesadores, disponemos de este ancho, de aquí hasta acá. Eso es lo que se dispone. 294 milímetros. Considerando el ancho mínimo y teniendo en cuenta que la resistencia para este proceso de pandeo, de flexión del patín, se encuentra un espesor mínimo de 38. Pues bien, utilicemos placas de 1,5 pulgadas de espesor. Poderosas placas de continuidad. 38 milímetros tiene esto de espesor. Revisión BDSF. Anteriormente nos había dado 1.09 o .99. Ahorita que hemos reducido a la mitad el ancho del patín y que hemos bajado el momento drásticamente, debe cumplir con mayor razón. No me preocupa el .99 que dio antes, pero habría que revisar. Entonces lo dejo para tarea que harán ustedes en su casa. Volver a revisar jerarquía. Hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Especialmente por lo que es .99 que me dio antes. Requisitos generales de diseño, requisitos de los miembros. Ahora volví a tomar el curso del F3-4. Ductilidad, se usarán perfiles de acería, luego cumplen unión continua de aletas y almas. Esta conexión se puede utilizar con perfiles ensamblados, pero no con soldaduras intermitentes. No se puede armar el perfil ensamblado con una soldadurita acá, otra acá, otra acá. No, tiene que ser continuas. Relaciones ancho-espesor, ya lo revisamos. Se requiere para alta utilidad el arrastramiento. La separación entre viñetas que yo he planeado es 2,50, en realidad 2,53 a los tercios. Hay que cumplir que L sub B sea menor que L su límite. El límite es esto. Cumple. Estamos arrastrando a 2,53. Y lo requerido es 4,40. Son perfiles muy anchos, entonces las rostras no necesitan estar muy próximas. ¿Esa distancia de separación de viñetas no es en una dirección? ¿Y en la otra? En la otra voy a poner unos arrastramientos justamente en los tercios. Tal cual. Sí. ¿Qué podría ser en L medios? Sí, Alcanza. Aquí como se me dio que era 7.50, mi ejemplo originalmente tenía 7.50, pero no me cumplió unas cosas y se me quedó el 7.50 en algunos cálculos, qué pena. Es el tercio que es 2,53. 7.60. En puntos de arrastramiento, ambas aletas hay que arrastrarlas directa o indirectamente. Vamos a hacer como ejemplo el arrastramiento de la viga del segundo piso, la W30 por 211, el momento máximo 1290. Hay un C sub D allí que hay que calcular, en este caso la 1. H sub 0, que es la distancia entre los ejes de los patines, es igual al peralte menos medio patín de arriba y medio patín de abajo, 752. La fuerza esperada es el momento dividido por H sub 0. Momento, ese es el par máximo.
tomamos el 2% para este tipo de conexión, eso lo dice ahí es el 358, es 2%, en otros casos es el 6%. Hay que resistir 34.3 kilonewtons. Una alternativa podría ser esta. Contamos con el arrastramiento de la losa en el cordón superior, además el arrastramiento que generan los pernos de la vigueta. El arrastramiento directo se puede lograr poniendo una rostra, un tornapunta aquí, una barrita conectada de la vigueta hasta el patín inferior. Se aplica aquí una fuerza de 34 kilonewtons dividido por el coseno de estos 30 grados, nos da la fuerza que está actuando en esa barra. Y se diseñan dos angulitos de 2 pulgadas, o qué sé yo. Es una idea, podría ser. Dos ángulos de 2 por 1 octavo a 522. Es un arrastramiento directo. El arrastramiento indirecto ya lo nombré un día y en este caso se acepta para esta conexión, este sistema de conexión, arrastramiento indirecto. El arrastramiento indirecto no le pongamos esta barra. Nos ahorramos una plática. ¿Y qué cuentas hacemos? Estos pernos están en capacidad de transmitir una fuerza en este sentido. Además del cortante con el cual en principio los diseñamos, podrían resistir una fuerza en este sentido. No hay huecos alargados, hay huecos estándar. Si son alargados, lo que voy a decir no vale. Son huecos estándar, esto no se mueve. Entonces están en capacidad de transmitir una fuerza horizontal. Y aquí arriba podemos transmitir otra con estos conectores de cortante. Hay un par. Y lo que va a actuar es esta fuerza de 34 kilonewtons multiplicada por el brazo hasta el centro del eje neutro de esa situación. 34 por 600 o algo por el estilo da un momento. Divido ese momento por este par y se diseña con esa fuerza cortante estos pernos, además de la cortante que hay vertical, y se diseña el conector para transmitir. Eso es un arrastramiento indirecto. Estamos impidiendo la tendencia a torsión de esta viga con un par que la sujeta y le impide moverse. ¿Se entendió o no, ingeniero? ¿Qué es acá? Ese es el que se llama un arrastramiento indirecto. Hace unos calculitos y pone un pernito más acá probablemente para poder tomar la fuerza correspondiente. Hace ese equilibrio de fuercitas y encuentra cuánto es el axial adicional en los pernos. Ese brazo sería del centro de gravedad de los 3 pernitos a la base de la espiga. No, se plantea al centro, a la mitad de la distancia que hay entre la cabeza y esta cresta de la lámina. Entonces ahí 25 milímetros y hasta aquí otros 14, 28, 35, 17 centímetros y aquí hay 50, no, habíamos dicho 75. 35 más 25 más 135. 280 milímetros. Y de aquí hasta allá 785 menos la distancia que hay hasta donde esté el eje neutro de esa disposición, 600. 34 por 600 dividido 280. Eso da una fuerza. Con esa fuerza vamos a diseñar estos pernos adicional a la que haya por cortante. La rigidez de esa riostra. La rigidez debe ser importante. No sirve poner aquí un cablecito y otro cablecito allá y salir con el cuento de que cuando trate de pandear hacia la derecha, trabaja este cable. Cuando trate de pandear hacia la izquierda, trabaja este cable. No.
Estos cables tienen muy poca rigidez, puede que resista la carga porque es una cuerda de piano que tiene 2500 megapascales de fuerza de fluencia, 10 veces más que la 0.36. Entonces sale un alambrito para resistir la carga de 34 dividido por un coseno, eso no es nada, pero se alarga, la rigidez que tiene es tan bajita que se alarga esa varillita, se alarga lo suficiente como para que se inicie el pandeo acá y esto rote y se caiga la estructura por pandeo flexotorsional. Entonces tiene que cumplir 9.3 en este caso, con esas solicitaciones que hay, tiene que cumplir 9.13 kilonewtons por milímetro. El ángulo de 2 por octavo con esta área, y teniendo en cuenta que está inclinada, da 107 kilonewtons, muchísimo mayor que 9. Perfecto, sirven dos angulitos de 2 por octavo. La solución adoptada también suministra un arrastramiento de la torsión que suele ser mayor que el requerido. Revisen F223 porque el tiempo ya no nos da. Arrastramiento especial de rótulas plásticas. En caso de usar vigas con sección reducida, no es necesario arrastrar la viga en la zona de articulación plástica siempre que haya sobre la viga una placa de concreto y que se suministren conectores cada 300 milímetros como mínimo, excepto en la zona de RBS. ¡Qué maravilla de esta conexión! Otra ventaja. El maestro Engelhardt, inventándose esto, se fajó. Vean ustedes, como tiene esa sección reducida, y ahí es donde vamos a tener la plastificación, el resto de la viga está sobredimensionada. Sobra viga. La tendencia al pandeo flexotorsional es reducida, es baja, porque ella toda está sobredimensionada, excepto en la zona RBS. Si se conecta a la placa de concreto que está encima con conectores en toda la longitud, excepto en la zona protegida, ahí no hay conectores. De resto sí, eso ya impide el pandeo torsional en la zona donde está la articulación plástica. No es necesario poner riostras ni cosas. Otra ventaja del sistema RBS. La zona protegida está comprendida entre el extremo de la viga, la cara de la columna y el punto más alejado del RBS. Esta es la zona protegida de aquí hasta acá. Entonces ahí no soldamos conectores de cortante, no se abren huecos en el alma, no soldamos soportes de las fachadas, etcétera, etcétera. Columnas. Comprobar los requisitos planteados en F3.5, lo que ya se hizo al realizar la viga débil con una fuerte. Segundo tema, hallar la carga axial en las columnas con la carga sísmica multiplicada por omega 0. Se hace la revisión con omega 0. Aquí nos revuelven un poco los temas estos tipos, porque si estamos utilizando el método de capacidad, yo ya debería haberme olvidado de omega ceros y de R's y de cosas. Más bien lo que hago es calcular, y eso es válido, y es el camino que se debe seguir, pero el que tiene MSR es este. ¿Cuánto le entrega la viga a la columna? Hay un momento que ya hemos determinado. Hay una cortante que es la cortante correspondiente, consistente o asociada, digo, a la plastificación. Hay una cortante, una fuerza cortante. Esa cortante se la entrega a la columna. Del otro lado, otra cortante, se suman, más lo que viene de los pisos superiores. Esa es la carga axial. Yo diseño con esa carga axial. Con los RYs y con los SUPRs y con las cosas. Esa es realmente la carga. NSR mezcla cositas. Dice multiplique el efecto del sismo por omega 0. Más o menos 2,5. Cada sistema estructural tiene su omega propio.
en la primera sesión vimos de dónde sale ese valor. Multiplique la carga de su análisis por omega 0. La había dividido por el tal R y ahora multiplique por omega 0. Eso nos viene a dar una fuerza que es más o menos la sísmica, como si se corriera el pórtico con la sísmica completa dividida por 2, más o menos. Porque dividir por R, multiplicar por omega 0 tiende a dar 2,5. Así encontró unas cargas últimas, compara contra la resistencia. Estamos sobrados. Repito, no me gusta ese camino porque volvimos al análisis de los R's, las omegas, las cosas que tenemos perfectamente claro en este ejemplo, que nos tocó reforzar las vigas, o reforzar no, modificar la inercia de vigas y columnas en forma muy importante. Del prediseño que teníamos, ahorita tenemos unas vigas 3 veces más resistentes. Si las vigas son 3 veces más resistentes en nuestra curva de análisis inelástico del comportamiento, lo vemos, las vigas acastilladas. Hemos visto nuestra curva varias veces. Desplazamiento de la cubierta, fuerza horizontal, comportamiento elástico. Cuando dividimos por 6 con un R de 6 o de 7 como el que estamos usando, estamos suponiendo que la primera articulación aparece acá, con esta fuerza. Y eso dio unos perfiles. W no sé qué en la viga, W no sé cuándo en la columna. No cumplíamos deriva y nos tocó utilizar perfiles mucho más robustos. Esos perfiles no van a articular plásticamente sino por acá. Y después otra articulación y otra, y el comportamiento elástico va a ser ese, no este. No es ese, es este. Y esto da un R de 2 o de 1,8, qué sé yo. No estamos haciendo un análisis inelástico para comprobarlo, pero con certeza no nos da 7. Da mucho menos. Entonces, los tipos para curarse un poco en salud dicen, como dividió por un R que no me gusta, ahora multiplique por omega 0. Omega 0 es la relación entre esta fuerza y esta. Eso da 2, 2,5. Entonces dividido por 7, ahora multiplique por 2,5. Para acabar de completar esa fuerza, se obtiene de un análisis dinámico donde estamos aplicando unas fuerzas que no deberían sumarse. 1, 2 más 1, 6 generan esfuerzos elásticos. La fuerza sísmica parte de la base de que hay R, o sea que yo no estoy trabajando con la fuerza F sub S, sino con una fuerza menor. Hay un comportamiento inelástico, no vale el principio de superposición. La combinación de carga 1, 2 más 1 más sismo es un exabrupto. Entonces, método de capacidad otra vez. ¿Cuánto le entregó la conexión a la columna, el momento y el axial? El axial es la constante en estas dos vigas de este lado y la viga de allá, más lo que venga desde arriba. Eso es el axial. Y el momento en que le entrega esta viga y la otra viga. O sea, esos PUs serían mucho más bajos que lo que está facilidad. Esos PUs podrían ser más bajos, más altos, o todo lo contrario. No estoy seguro. Porque como estoy dividiendo por 7 y multiplicando por omega 0, cualquier cosa, yo no he calculado el error real de esta, pero ¿cuál es? Podría ser un análisis inelástico y establecer cuánto es el R y ahí sí le puedo responder superior. No, haga el método de capacidad y ya. Es que las vigas no pueden entregar más, en esa columna no puede haber más, pero tampoco menos que lo que las dos vigas le entregan. Yo no me gusta esto, pero es que como esto es lo que dice en SR, se los muestro.
pero no me capacidad e ignorar si Exactamente. Ahora, es probable que cuando usted llegue a la curaduría le digan capacidad. ¿Cómo así? Bueno, entonces haga esta revisión. Pero lo racional es un hecho de capacidad. ¿Cuánto le entregan las vigas a la columna? Con CSUPR, con RNY, con toda la cosa. Tanto. Bueno, con eso. Bueno. Los pasos 4' y 5' del diseño de la conexión para una columna interna del piso. Estamos encontrando aquí el método de capacidad, cuántos son las cortantes, el equilibrio del nudo. Como hay vigas a izquierda y a la derecha, entonces sumamos. Las solicitaciones en la columna son del orden de axial 1628 por capacidad. Encontré este valor y este momento. Hay dos vigas, hay columna hacia arriba y columna hacia abajo en un nudo interno. Entonces, por eso no estoy multiplicando por 2 el momento. Hay viga y hay viga, pero hay columna y columna. Entonces, cada columna toma un momento. No es muy válido en el primer piso que la columna es muy larga y tiene una I sobre L un poco distinta. Ecuación de flexocompresión para capacidad. Para las fuerzas halladas por el método de capacidad. P sub U sobre 2 phi P sub R, la contribución del axial, la contribución de la flexión, no hay flexión en Y, entonces no está el término en Y. K sub C 0,92. K sub C 0,92. Menor que 1, vale. Si lo hacemos con los resultados del análisis elástico dinámico que tenía en 2 diapositivas atrás, esto va a dar menor para este caso. Diafragmas compuestos, no me voy a demorar en eso. Los numerales F3, 34, 21, 34, 24 se refieren a aspectos constructivos y especificaciones que hay que incluir en los planos. Son muy importantes, pero se hacen en los planos de taller. Me preguntaba en el descanso de la lección uno de los ingenieros acá presentes, y planos de taller, ¿qué alcance tiene? ¿Quién hace los planos de taller? ¿Cuál es el alcance de la labor del diseñador, del consultor que hace el diseño? El diseñador no tiene que hacer planos de taller. El diseñador dice, úsese sección reducida de tal tamaño, eso sí lo tiene que decir él. Esto que hemos hecho de decir que se le reduce 90 milímetros, no sé qué. La curva esta la traza en plano de diseño, no el de taller, pues el de taller también. Pero el diseñador diseña esto. Y al llegar a este punto dice CJP, punto. O marca como CJP. Ni siquiera tiene que escribir CJP. Ni penetración completa. CJP son las siglas en inglés. Back, gauge. Eso es lo que tiene que decir. Con una plaquita de respaldo. Eso es lo que dice el diseñador. El procedimiento que se elija. ¿Cuál es la inclinación del diseño? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el proceso de aplicación? Si es con Buscoro, con un estilo, no sé qué procedimiento de soldadura, el aparato que use, todo eso lo va a definir quien haga el plano de detallado o plano de taller. También tendría que decir el diseñador si las soldaduras son las. Sí, y tiene que marcar en el plano cuál es la zona de la viga. En el plano aparece la conexión y una nubecita así que dice cuál es la zona protegida. Y una nota que diga, esta es conexión sísmica.
Una serie de notas tiene que incluir que las que estaban, me las brinqué porque es un tema ya de planos, hace un rato las leí, las enuncié, no las leí. Cierro ese paréntesis. Entonces no es labor del diseñador decir cuál es el WPS, ni cuál es el bisel, ni cuál es la raíz, ni cuál... No. Bueno. Empalmes de columna, la localización se ubicará a 1.35 de los patines de las vigas. He venido diciendo que podrá ser el empalme, si lo hacen en el tercio central, el momento es bajito y la conexión no tiene que ser la resistencia total. Pueden utilizar en muchos casos soldaduras de penetración parcial incluso en el empalme, si es en esa zona. Pero el código actualmente permite hacer el empalme a una distancia igual al peralte de la columna, a partir de la cara de la viga. O sea, si la columna tiene 750 milímetros, creo que lo tiene nuestra columna de peralte, el empalme podría estar a 750 milímetros de la cara de la viga. Pero ahí tiene que ser necesariamente penetración total, junta de resistencia total, soldaduras de alta utilidad, AWS de 1.8, etc. Pero se puede. Si lo hacen en el tercio, hay unas solicitaciones, hay una forma que esa la nombré cuando pasamos hace 2 sesiones por el F3. Ahí hay las solicitaciones con las cuales se diseña ese empalme, que son bastante más bajas. Puede incluso no necesitarse penetración total. Incluso. Habrá empalmes entre los pisos 3 y 4 y entre el 6 y el 7. ¿Qué tipo de empalme? Podría ser soldado. Penetración parcial o total según lo que dé el cálculo. Puede ser empernado. El arquitecto puede estar feliz con todos sus pernos, o podría no estarlo. Eso va en criterios de estética que son tan discutibles, pero vale una o la otra. Inclusive si hay cambio de peralte no muy grande, puede utilizarse una placa gruesa que trabaja la flexión y permite cambios de peralte. Hay limitaciones para la relación entre este peralte y este. Puede ser soldada, las placas soldadas a la viga de abajo en lugar de pernos y arriba pernos. Vale. Aquí queda un espacio, se ponen unas calzas. En fin, hay mucho para escoger. F3 nos dice que cuando está en el tercio central se puede diseñar con lo liberado por las vigas cuando plastifican, o sea, método de capacidad para diseñar ese empalme. Aquí tenemos la carga a transmitir por capacidad, esa fue la que se encontró en este paso. Entonces diseñemos para ello. Una carga, un cortante, la cortante de piso que llevamos acumulada de todos los pisos superiores hasta este punto por capacidad. El momento tiende a 0 porque estamos en el centro de la altura de la columna, o sea, H medios. El momento tiende a 0. Ahí están las solicitaciones con sismo. Si son empernados, tenemos algunas ventajas porque en el caso de que sean soldados, si no queda perfectamente bien hecha el empalme en cuanto a alineamiento, y 2 pisos más arriba nos damos cuenta de que la desviación no está cumpliendo sobre 500, tenemos problemas muy serios. Si es empernado, se quitan los pernos, algunos se pueden rehusar, otros está prohibido, pero en todo caso se echan a la caneca y se ponen nuevos pernos y se mueven para lograr el alineamiento o para contrarrestar un desalineamiento de los ejes, de los
500, en fin. Entonces vamos a jugar con girarlas un 500avo, desplomarlas, comillas, para que las vigas no haya que arreglarlas. Si esto ya está soldado, tenemos problemas. Bueno, entonces hay que diseñar el empalme. Con esas solicitaciones muy probablemente nos resultan soldaduras de penetración parcial. No hay que abrir hueco de acceso ni ninguna cosa por el estilo. Si son de penetración total, como lo que obliga, si les da por hacer el empalme a un peralte, 75 centímetros de la superficie de la viga, son de penetración total, hay que hacer hueco de acceso, hay que poner placas de respaldo, alta ductilidad, etcétera, etcétera. Bases de las columnas. Vamos a utilizar el sistema de placa base. ¿Cuáles solicitaciones? Las de diseño por capacidad, no las de las fuerzas divididas por 7. Si yo puedo ver fuerzas divididas por 7 en el examen, le pego un cocotazo. ¡Ya! Entonces son las de método de capacidad, nos van a decir con cuánto diseñar las bases. La resistencia cortante requerida para las columnas, pues esto sí salió de un análisis, 57 kilonewtons de cortante, y he multiplicado por omega 0. Método de capacidad, resistencia requerida para carga axial, lo mismo. La cortante que actúa en la columna para método de capacidad es 936 kilonewtons. Las columnas tienen la misma rigidez, por lo que la cortante sísmico sobre el PRM es del orden de 6 veces. Son 6 columnas las que tenemos en nuestro pórtico. Esta cortante produce un momento de volcamiento de 99.000. Estoy devolviendo. Vean lo bonito que hice acá con mi método de capacidad. Se ha determinado la fuerza que hay que aplicarle total para producir articulaciones plásticas. Esa fuerza horizontal está distribuida más o menos en una forma triangular. Va disminuyendo la cortante según el piso. La resultante, que son los 5.600 kilonewtons, está más o menos aplicada a 2/3 de la altura. Esto es un triángulo, una distribución triangular aproximadamente. Esa fuerza, por ese brazo, genera un momento. He ahí las cargas por volcamiento que se introducen en la columna. Ese es el 2/3 que está ahí.